estimadas autoridades presentes, querida gran familia de Derecho UC, estimados invitados, por supuesto ya voy a entrar a anunciar, pero sobre todo, estimada profesora María José Martavit, quien es autora del libro que estamos presentando hoy día, estimada profesora Carmen Domínguez, directora del Departamento de Derecho Privado, estimada profesora Francisca Barrientos, también directora del Departamento de Derecho Privado, pero de una universidad muy querida, que es la Universidad Alberto Hurtado, profesor Juan Luis Goldenberg, que también aborda todos estos aspectos del derecho civil. También quisiera saludar al director del CERNAC, al señor Lucas del Villar, y en definitiva a toda nuestra querida comunidad de Derecho UC. Es realmente emocionante, pienso yo, poder compartir algunas palabras, ya recuperando progresivamente nuestra presencialidad en las aulas universitarias y en los espacios que siempre han estado animados por esta sed y este ardor en torno a buscar la verdad en todo lo que concierne a la justicia y el derecho. No ha sido fácil, como todos sabemos, hemos tenido un regreso con ciertas vicisitudes y bastante paulatino, pero gracias a Dios lo hemos estado consiguiendo con los esfuerzos de todos, y esto se traduce, por supuesto, en que estamos compartiendo nuestras aulas universitarias con los estudiantes, con los demás profesores, con toda la comunidad, y también se traduce en ocasiones que son de especial profundidad y de especial alegría para una entidad universitaria. Una de estas grandes ceremonias y estos grandes festejos consiste en cada vez que sale a la luz algún libro que aborda temáticas importantes concernientes a nuestro derecho. Es el caso entonces que yo quisiera compartir con mucha alegría del caso del libro del derecho a la publicidad en Chile. Yo quisiera, por supuesto, ante todo, agradecer todas las atenciones que Tirant Lo Blanc ha tenido con nuestra publicación. Por supuesto, es muy importante que el trabajo intelectual de nuestros profesores, de toda nuestra comunidad, pueda plantearse de la manera más visible y con mejor llegada a todos quienes quieran conocer estos aspectos importantes de nuestro derecho. Y por supuesto, yo quisiera agradecerle a la profesora Martavit todo el empuje, todo el entusiasmo en torno a ofrecernos reflexiones sobre un área jurídica en la cual yo personalmente no soy un experto, así que no puedo detenerme en las consideraciones que con tanta profundidad van a desarrollar nuestros expositores, pero que sin duda se encuentra hasta el momento con aspectos por desarrollarse que son muy importantes aún. Y por eso entonces la publicación de la profesora Martavit reviste ciertos ribetes de audacia. Empezar a tratar de consolidar un área que es el derecho de la publicidad, que no ha recibido un tratamiento sistemático tan enjundioso como el que existe en otras áreas del derecho, en el cual buena parte de las referencias principales no son chilenas, sino que son extranjeras, y respecto del cual yo me atrevería a decirles que pone a prueba nuestra sagacidad en torno a aspectos y fenómenos relacionados con el derecho que están muy comprometidos con los grandes desafíos de nuestros días. Bien se sabe que producto de esta dispersión y diversificación de las fuentes de información, estamos enfrentando fenómenos relacionados muchas veces con la llamada posmodernidad, que justamente desafían aquello que es más intrínsecamente relacionado con la noción de la universidad, que es la verdad y su búsqueda honesta, su búsqueda consecuente. Asimismo, el derecho también tiene un componente intrínseco, fundamental, relacionado con la verdad. Por eso, entre otras cualidades u otros aspectos, existe
una importante influencia de las corrientes de derecho natural, que lo que hacen es reconocer la existencia de una realidad que debe traducirse en una reflexión sobre el derecho y sobre, en el fondo, la determinación de aquello que es justo para los casos concretos. Este componente de la verdad, que ya me he permitido esbozar desde dos aspectos complementarios, pero al mismo tiempo muy importantes, también compromete, me atrevería a decirles de manera muy profunda, todo lo que relaciona y se desarrolla en el derecho de la publicidad. Aquí hay aspectos, por supuesto, mucho más formales, uno podría decir bastante más adjetivos en cierta medida, pero lo cierto es que si el derecho es la ciencia y el arte de lo justo, lo que queremos es determinar aquello que en justicia corresponde respecto de la publicidad. Y esto requiere una reflexión profunda, una reflexión a tono con los últimos desarrollos de la disciplina tanto de la publicidad como del derecho, y en este sentido, por supuesto, insisto, la audacia, la generosidad de una académica en torno a desarrollar un libro acerca del derecho de la publicidad, impulsando además a través de los coautores invitados reflexiones importantes en este tema, pienso que es una oportunidad que nos debe convocar y congregar a todos con mucho entusiasmo, que nos mueve a un profundo agradecimiento y que, por último, nos debe llevar a reflexionar acerca de esta ceremonia que representa, insisto, parte de la recuperación de este espíritu de comunidad en torno a las reflexiones jurídicas profundas, que a través del lanzamiento de un libro irradia a toda la comunidad nacional. Muchas gracias, María José, por esta importante obra. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos y muchas gracias a todos aquellos que están presentes hoy en día en este Salón Portalupi y a todos aquellos que actualmente nos están siguiendo desde sus casas y también que nos estarán siguiendo retrospectivamente a través de la grabación de este importante evento. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras. En este momento presentamos a Valeria Guerra, directora de Edición e Información Editorial Tirant-lo Blanche de Chile. Muy bienvenida, Valeria. Buenos días, muchas gracias. Bueno, simplemente muy contenta, me sumo a las palabras del decano. Buenos días, decano, a los profesores invitados. Me sumo a las palabras, me sumo sobre todo ponderar la generosidad de la profesora María José Martavid, con quien ha sido un enorme agrado trabajar. La verdad es que estamos súper contentos de que nos haya elegido. La obra se enmarca en nuestra colección de monografías de alta calidad científica. Tirant-lo Blanche tiene una trayectoria de más de 50 años en España y estamos hace casi 5 años en Chile, y la verdad es que este recibimiento por parte de la academia, sobre todo, estamos muy, muy contentos. Así que María José Martavid, la profesora María José Martavid, tenga este espacio en la academia y nos dé este tremendo aporte a esta nueva rama, si se quiere, ¿no?, que se está vislumbrando. Es un honor y un orgullo también para nosotros, obviamente de la mano nada más y nada menos que de la prestigiosa Pontificia Universidad Católica de Chile. Simplemente eso, felicitarla en nombre de la editorial y ojalá tengamos muchos más proyectos. Así que bueno, enhorabuena para María José y muchas gracias a los excelentes expositores por acompañarnos, y no quiero robarles más tiempo, que es a quienes vinimos a escuchar, que nos van a ilustrar esta mañana con sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, por tu saludo y por tus palabras. En este momento presentamos a Ana Karina Gómez, subdirectora jurídica del CERNAC, quien comenta y expone sobre la importancia de la obra para el derecho nacional a través de Zoom. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y muy bienvenida.
Muchas gracias a ustedes por tenernos. Primero que todo, agradecerles la invitación al servicio. La verdad es que nuestro director, Lucas del Villar, no pudo asistir hoy por compromisos ineludibles. Ustedes saben que la agenda del servicio es bastante apretada y por lo mismo también disculparnos por no poder estar presencialmente, pero incluso desde Zoom no queríamos estar fuera de esto. La presentación de este libro de la profesora María José Martavid, sin duda, llega para el servicio en el momento perfecto, tal como lo señala al inicio de su libro, pues la publicidad es una área de estudio y de ejercicio que está en constante evolución, en constante expansión, de modo tal que exige que los agentes que intervienen en el desarrollo del derecho de consumo estemos permanentemente alerta para reaccionar de forma adecuada, y oportuna a aquellos cambios. Tal dinamismo pues toma aún mayor relevancia al considerar la gran influencia que ejerce la publicidad en quienes forman la sociedad actual en el marco de este fenómeno de globalización que ha generado que los consumidores reciban a diario un sinnúmero de contenido publicitario comercial proveniente de tan diversos medios de comunicación, de distintas fuentes, de distintos países. Así además de los medios tradicionales que veníamos utilizando hasta ahora, como la televisión, la radio, los periódicos, las revistas, los afiches, han surgido nuevas formas de comunicación entre proveedores y consumidores que sin duda facilitan y posibilitan una integración global de dicho contenido, pero a la vez complejizan el estudio y la regulación de la actividad publicitaria. Y es en este contexto que el lanzamiento del libro de la profesora Martavid se produce en un momento sumamente oportuno, no solo para nuestro país y para el resto del mundo, sino que particularmente para el CERNAC. Yo se lo comentaba en algún momento, pues nosotros nos encontramos en un proceso de revisión y actualización de nuestra circular interpretativa sobre publicidad y prácticas comerciales, publicada originalmente en el año 2019, por lo que su trabajo será sin duda, un valioso aporte en este proceso, toda vez que constituye un análisis acabado, integral de los aspectos esenciales de la materia y que además comprende cada una de las problemáticas actuales de la misma, no solo desde una perspectiva dogmática, sino también práctica. Y la oportunidad del libro de verdad es sin duda sorprendente, porque junto con estar trabajando en la actualización de nuestra circular, pues de un tiempo a esta parte como servicio hemos venido desarrollando un estudio sobre publicidad nativa e influencer, temas que se encuentran tratados en el libro, en aquel apartado que se refiere a la publicidad online y sus problemas actuales, así que sin duda, María José, este es un libro que a nosotros como servicio nos viene en el momento perfecto, pero de una manera pero absoluta, y lo vamos a utilizar. Pero hablemos del libro propiamente tal. La verdad es que en este libro se analiza y se desarrolla una temática que, en palabras de la autora, está en constante expansión. Es contingente, es de gran interés para estudio, tanto desde la perspectiva del derecho del consumo, como también de las comunicaciones, entendida como una industria independiente, lo que demuestra la necesidad de comprender la publicidad como un derecho asociado a la información que reciben los consumidores de los productos y servicios. En términos generales, el libro que se está presentando hoy es una apuesta para la sistematización de la regulación de la publicidad en Chile, de los principios que la informan y de los aspectos más relevantes del derecho a la publicidad, que, comillas, busca reconocer y regular aquellos principios y reglas que serán aplicables a la actividad publicitaria de nuestro país. Así también incluye una mirada crítica del panorama nacional actual y aborda temas como la publicidad online, realizando una apuesta por definir cuáles son, a criterio de la autora, los nuevos desafíos que surgen a raíz de ella. Tiene entonces una meta, un objetivo ambicioso que se desarrolla y que se cumple a través de esta estructura que ha dado el libro de 6 capítulos que voy a resumir muy brevemente. En el primero de ellos habla del concepto y origen de la publicidad y aborda de forma muy pedagógica el fenómeno publicitario, la influencia que éste tiene en el consumo, revisa además aspectos históricos del surgimiento y evolución de la publicidad, examinando también la situación chilena y comparada, por supuesto, para luego enfocarse en los aspectos más relevantes de la conceptualización de la publicidad en Chile. En su capítulo segundo se dedica exclusivamente a los principios jurídicos que informan la publicidad
como aquellas ideas inspiradoras también del derecho del consumo, y tengo que decirlo, pues toma como referencia lo establecido en nuestra circular interpretativa sobre publicidad y prácticas comerciales, así como también respecto del Código Chileno de Ética Publicitaria de la CONAR, para analizarlos y luego decantar toda esta información en un catálogo de 10 principios que analiza con profundidad y que a nuestro juicio, de manera muy acertada, incorpora jurisprudencia vigente. En el tercer capítulo, pues, describe o trata sobre instituciones vinculadas a la actividad publicitaria y se centra en describir la actividad que realizan los distintos actores asociados, ya sea del ámbito público como privado. Se destaca la ausencia de una entidad especializada que controle esta actividad, la actividad publicitaria en Chile, producto de lo que la profesora Marta Vida ha denominado como una falta de regulación cohesionada. Pero sin duda se refiere, por supuesto, al fundamento normativo y la actividad que realizan instituciones públicas como CERNAC, como el ISP, como el Consejo Nacional de Televisión, y aquellas de carácter de autorregulación como la CONAR y la Asociación de Marketing Directo Digital. Y es en base a este tercer capítulo que el cuarto parte de esta inexistencia de la regulación general y efectúa un análisis exhaustivo de las normas especiales que tratan en Chile hoy la publicidad, dentro de las cuales, por supuesto, está la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores, la Ley sobre Competencia Desleal, sobre la Ley General de Urbanismo y Construcción, entre otras. Y de esta forma este capítulo es la sistematización de la normativa vigente, pero no se queda solo en eso, sino que también nos presenta un importante análisis jurídico a su respecto. Para nosotros merece una mención especial el capítulo 5 que dice relación con la publicidad online y sus problemas actuales, en el cual se abordan los tópicos más relevantes sobre esta poderosa herramienta publicitaria y se revisan además, y aquí con bastante orgullo y con agradecimiento también, profesora Marta Vid, pues se revisan las implicancias jurídicas de la implementación por parte del CERNAC de la plataforma No Molestar, que se ha transformado en una valiosa herramienta para los consumidores, analizándose también el informe de resultados del levantamiento de dark patterns en el comercio electrónico, también efectuado por este servicio. Por último, ya en el capítulo 6 plantea aquellos nuevos desafíos que surgen a raíz de la publicidad y para los que propone algunas hipótesis de solución, y en este marco trata temas como plataformas digitales, marketplace, product placement, emplazamiento, publicidad de infancia, publicidad de Photoshop, publicidad de mujer, publicidad verde o sustentable, temas que son de gran interés para el servicio en nuestro rol activo de defensa de los derechos de los consumidores. Como CERNAC, como Servicio Nacional del Consumidor, creemos que este libro se presenta como un gran aporte al desarrollo de la publicidad en general. Nuevamente creemos que la oportunidad del libro es perfecta, especialmente si consideramos que la pandemia nos ha abierto los ojos en lo que dice relación con el proceso de globalización y nos ha demostrado que es una realidad que atañe a cada una de las áreas de nuestra vida y sin duda de entre ellas, por supuesto, también nuestra calidad de consumidores, que implica que como servicio tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en relación con el estudio de estas nuevas o no tan nuevas formas de publicidad, como la publicidad en línea, para proteger a los consumidores asegurando el cumplimiento del deber y el resguardo del derecho a una información veraz y oportuna que permita que cada consumidor no solo pueda y quiera celebrar un contrato de consumo, sino que por sobre todo sepa sobre qué está contratando, en qué condiciones. Y desde esa perspectiva es un gran desafío para nosotros poner especial atención en la relación de la publicidad con temas tan sensibles como la identidad de género, la protección de la niñez, la segmentación, la hipervulnerabilidad, temas todos tratados de muy buena forma en este libro. Agradecemos nuevamente la invitación y no nos cabe duda de que este libro será un gran aporte para el desarrollo de un estatuto jurídico sobre publicidad en plena concordancia con la protección de los derechos de los consumidores, y desde ya extendemos la invitación a la profesora María José Marta Vida a acompañarnos, a venir al servicio, a que podamos hacer una suerte de conversatorio al respecto, así que muchísimas gracias. Agradecemos a la subdirectora por su excelente exposición.
A continuación, tendremos la presentación del libro con un estilo tipo conversatorio, en el que las profesoras Carmen Domínguez y Francisca Barrientos y el profesor Juan Luis Goldenberg nos darán su valiosa visión sobre la obra que estamos presentando hoy. Para guiar esta presentación, se formularán algunas preguntas para que los profesores aquí presentes puedan comentar. Primero, ¿qué aspecto del libro cree relevante destacar en esta oportunidad? Luego, ¿cuál cree usted que es la relación con la responsabilidad civil? Y luego, si es que ustedes observan alguna conexión entre las normas publicitarias y el consumidor financiero o hipervulnerable. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, voy a partir. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir aquí, una alegría, como decía, volver en algo a la normalidad, de poder hacer una presentación presencial de un libro. La primera pregunta que se nos propone es qué aspecto del libro creo relevante destacar en esta ocasión. Y desde, obviamente, la óptica de una académica, lo primero que yo destacaría es el esfuerzo de sistematización que este libro contiene. Como la propia autora parte por resaltar, no hay un cuerpo legal que reúna, en definitiva, el derecho a la publicidad ni sus límites, sino que se trata de una normativa dispersa, disgregada, y si en general el esfuerzo cuando uno escribe es el de sistematización, porque en realidad a estas alturas del partido nadie es absolutamente original, digamos, en sus planteamientos, el gigantesco esfuerzo cada vez que uno escribe es precisamente sistematizar. Creo que en este caso el esfuerzo de sistematización exigía y exige un esfuerzo mayor, por varias razones. Primero porque tal como se deduce de la rápida, ¿no es cierto?, lectura del libro, esta materia incide en una serie de áreas con historias muy distintas, con grados de evolución muy distintos, con lógicas jurídicas muy distintas, como son, desde luego, el derecho civil, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la contratación, lo que tiene que ver con en definitiva, la responsabilidad civil, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la libre competencia, con el derecho al consumo, con eventualmente responsabilidad penal, con la regulación de los medios de comunicación, que basta con evocarlos rápidamente para darnos cuenta la dificultad que tiene sistematizar y generar un sistema más o menos coherente de comprensión de cuál es la respuesta que finalmente el ordenamiento jurídico chileno otorga a esta área, ¿no? Agreguemos además que el esfuerzo es particularmente importante cuando no hay nada escrito antes, porque es distinto partir cuando ya hay obras escritas y uno tiene que es capaz de hacer un análisis crítico de lo ya escrito, que cuando no lo hay, y creo por tanto que eso es lo que yo partiría por resaltar. Además, son materias muy complejas, ¿no? Tanto como académica, como abogada integrante, que lo fui, como árbitro, como informante en derecho. Me ha tocado trabajar en casi todas las áreas que están involucradas, y cada una de ellas es un mundo inmenso, muchas de ellas también con este problema de dispersión de reglas. Entonces, es a su vez una subdispersión, ¿no? El tratar de llegar a construir alguna visión un poquito más, ¿no es cierto?, ordenada y sistémica. Que creo agregar además que el libro podría ser, por lo mismo, por el desafío, un tedio, pero además consigue ser un libro muy ameno, muy entretenido, ¿ah? Y en el que claramente uno aprende rápidamente la complejidad de lo que está envuelto y también los desafíos gigantes que nuestro derecho, que diríamos todavía está en un estado bastante, ¿no es cierto?, quizás inicial, ¿no?, en esta materia tiene frente al universo de lo que existe hoy en el derecho comparado a los países más desarrollados. Así que quisiera felicitar, por cierto, a la autora, a los autores, a los coautores que están aquí,
por este trabajo riguroso, pero también muy ameno. Gracias. Por mi parte, saludar, agradecer a las autoridades, a la autora principal, autores y coautores y autoras invitados. Siempre es un gusto participar del lanzamiento de un libro. Es una fiesta en donde celebramos todo el esfuerzo, y me consta que en este caso ha sido así, de traer, ¿cierto?, a la vida jurídica un tema tan importante y, como se ha expuesto varias veces con anterioridad, inédito, ¿no?, en este esfuerzo de sistematización de un tema sin duda de gran relevancia, no solo práctica, sino que también dogmática, que no ha tenido mucho objeto de estudio en nuestro país. A mí me parece que dentro de las tantas cosas que es posible resaltar de este libro, primero, que el ámbito de la publicidad queda de manifiesto aquí, ¿cierto?, en esta monografía, que trasciende a todo tipo de relaciones jurídicas, no solo siendo aplicable a las relaciones B2C, sino que también, como se expuso con anterioridad, al área de la competencia desleal, incluso la libre competencia. Esto ya está tratado en esta monografía a través de la aproximación presentada en el capítulo 3 y en el capítulo 4, que hace un tratamiento específico de estas leyes al punto de examinar incluso hipótesis como publicidad de los alimentos, composición nutricional, productos cosméticos, tabaco, etcétera. O sea, hay un análisis no solo sistemático, sino que un esfuerzo pormenorizado en torno a integrar los distintos elementos, capítulos y normas en materia de publicidad. Por eso destaco también, entre otros valores que el libro tiene, el tratamiento riguroso y ordenado que hace sobre los principios de la publicidad, que cumplen funciones de orientación, son directrices o estándares que colaboran con el debido entendimiento de lo que llamamos piezas publicitarias. Así resuena, por ejemplo, el principio de legalidad, en el cual invito a la autora a reflexionar sobre la exigibilidad que podría tener esta con la incorporación de los tratados internacionales, especialmente en materia de infancia, adultos mayores y, como vamos a conversar, en el ámbito financiero, en donde ya se ha proclamado que serían parte de aquellos consumidores especiales llamados hipervulnerables, que deberían ser objeto de una tutela reforzada por parte de la autoridad. Luego, en lo relacionado con la comprobabilidad, me parece interesante incorporar, y así se hace y se presenta en el libro, que la publicidad no solo tiene un enfoque motivacional, sino que también informa. Y cuando cumple entonces ese rol de información, tiene que cumplir con los demás principios que aparecen descritos y tratados en este libro, entre otros la veracidad, ¿cierto? Y junto con eso me parece también, desde el punto de vista ya de la praxis judicial y de las características en que opera este tipo de asesorías en el mercado, interesante la incorporación de principios que no provienen de normas legales, sino de aspectos de autorregulación, porque eso muestra la intención de la autora y los coautores de potenciar el uso de buenas y mejoras prácticas en materia del consumo. Así, relevo el tratamiento que se hace inédito del goodwill, que ampara la creatividad, por ejemplo, prohibiendo conductas de plagio, imitación o copia. Sin duda, hay que potenciar estas áreas que no se suelen relacionar con la publicidad y sus estudios. Bueno, muy buenas tardes ya. En primer lugar, por supuesto, agradecer a la autora por la invitación. O sea, para mí es un orgullo poder acompañarla hoy día en esta presentación de un libro que, como se ha dicho, es un desafío importante, y un desafío que en este caso, por supuesto, queda muy bien logrado. También mucha alegría estar aquí también sentado con la profesora Domínguez, con la profesora Barrientos, para poder dar algunas ideas sobre lo que motiva o lo que significa el libro en sí. Comentarles que en un plano personal, cuando yo era muy pequeño, mi papá y mi mamá se dedicaban ambos a materias publicitarias. Mi papá era el gerente de marketing de una empresa y mi mamá trabajaba en una agencia de publicidad. Y mi casa estaba rodeada de publicidad. Básicamente, cuando uno veía, no sé si recuerdan la hechizada, que había presentaciones en casa, pues en mi casa funcionaba un poquito así. Entonces, siempre ha sido
no sé, un tema recurrente, pero sí hay una aproximación personal. Y me pasó de que hace ya un par de años quería escribir sobre el fenómeno de la publicidad, particularmente la órbita del consumo financiero, y no había nada. Y me costó muchísimo encontrar suficientes aristas de manera de tener una claridad para poder enfrentar el tema. Habían algunos temas, principalmente desde la óptica de la Ley de Protección del Consumidor y la idea de integración del contrato, la publicidad engañosa, etcétera. Pero no había nada que uno pudiese utilizar como una gran orientación, principalmente para poder entender el funcionamiento de la lógica publicitaria en el marco del ordenamiento jurídico chileno, contrastando evidentemente con experiencias comparadas. Y en ese sentido creo que el libro que se presenta hoy en día tiene un mérito enorme, porque cada elemento de la publicidad que puede ser relevante desde la óptica jurídica me parece que no solamente es reseñado, sino que es desarrollado sobre la base de la identificación de estos principios, de estas reglas, de esta forma de tratar de articular el fenómeno publicitario en tantas y tan variadas órbitas de la actividad económica. Resaltar principalmente sobre la base de la pregunta que se nos hizo, tres elementos. Uno, que me gustó mucho al principio del libro, cuando se da cuenta de las motivaciones principales y que se basan entre ellas en la existencia del curso que se hizo aquí en la facultad sobre Derecho y Publicidad, y el ánimo que eso muchas veces significa de poder otorgarle a los alumnos un material que sea duradero, de manera de poder reflexionar sobre los distintos temas que se quieren abordar. Y sobre todo también la invitación a coautores para que participen en la elaboración del libro. Y ya en el plano dogmático, me gustó mucho esa forma de entender el fenómeno publicitario, haciendo la distinción entre su dimensión horizontal y su dimensión vertical, de manera de entender de que si bien uno tiende a digregar esas visiones, por una parte lo que se refiere a la competencia desleal y por otra parte lo que se refiere a la Ley de Protección del Consumidor y esas dimensiones en particular, es cierto de que hay una necesidad de ver el fenómeno de manera bastante más integral, y creo que el libro efectivamente lo logra. Y en segundo lugar, aquella distinción que normalmente hacemos respecto a los elementos de la publicidad, desde la idea motivacional o persuasiva que tiene por una parte, y por otra parte aquella que se refiere a sus elementos informativos, y donde principalmente, o por lo menos desde la óptica de la protección de los derechos de los consumidores, durante mucho tiempo la cuestión estuvo centrada principalmente en esa dimensión informativa, es decir, que no fuese inductiva error, que no fuese completamente equivocada o inductiva a tomar decisiones que fueran equivocadas desde el punto de vista del consumidor, y donde el elemento motivacional pasaba de alguna manera a encontrarse desapercibido, y donde efectivamente en el último tiempo podemos observar que es en ese punto donde se despliegan el mayor número de dudas o de problemas que se pueden producir desde el punto de vista de que hasta qué punto se puede utilizar el mensaje publicitario para la inducción de una determinada conducta, cuestión que ha sido, creo que, bien examinada desde el punto de vista del comportamiento de las personas, desde el punto de vista económico, pero que desde el punto de vista jurídico había quedado más bien relegado. Nosotros podemos ver en el libro que existe una amplitud sobre ese tema en particular en distintas áreas donde eso tiene cada vez más importancia, principalmente, como se ha anunciado previamente, en todos aquellos aspectos donde podemos advertir un mayor nivel de vulnerabilidad de los sujetos, de quién es el destinatario, en este caso de la publicidad, y en qué sentido observar ese destinatario significa también tener cierta responsabilidad al momento de diseñar y emitir el mensaje publicitario. Destaco particularmente porque
creo que el que me llamó la atención desde el punto de vista también práctico, el capítulo 6, cuando se hace referencia a los desafíos que se pueden proyectar en materia de publicidad, todo aquello que se refiere a los temas de protección del medio ambiente, de emplazamiento, de la tutela de la infancia, etcétera, que nos demuestran que es un punto de que no es estático y que por supuesto una obra como esta merece seguir proyectándose, eventualmente para nuevas ediciones, sobre la base de todos esos nuevos desafíos que vamos advirtiendo en el día a día por los cambios que se van manifestando en la sociedad. Y por supuesto, felicitar nuevamente a la autora por todo esto. O sea, el segundo punto, vamos a hablar sobre temas de responsabilidad. ¿Seguimos el mismo orden o Yo nos creo que sí, desordenamos? como quieran. Sí, bueno. Entonces, la segunda pregunta, sobre la que podría estar obviamente horas, es si hay alguna acción entre las normas publicitarias, relación del derecho a la publicidad y el libro con la responsabilidad civil. Lo primero que yo diría es que en realidad no hay materia de la vía social ni del derecho que no estén relacionados con la responsabilidad civil, ¿no? En la medida que la realidad del daño y la realidad del perjuicio son una realidad cotidiana frente, ¿no es cierto?, al aumento de los riesgos que la vida moderna entraña, el aumento, ¿no es cierto?, la complejidad de las relaciones sociales, de las relaciones económicas, obviamente generan hoy riesgos y por lo tanto la multiplicación de los daños en todos los aspectos de la vida de la persona. Por otra parte, además, la responsabilidad civil atiende y ¿no es cierto?, hacia allá va en todas partes del mundo a constituirse en una supraacción, ¿no?, en el sentido de que es una acción eficiente en la protección de la persona, es una acción que no le exige a quien va a deducirla nada más que ser persona y haber sido afectado en alguno de los aspectos que implica ser persona, sean patrimoniales, sean extrapatrimoniales. Lo que uno ve, particularmente en el mundo más desarrollado económicamente, jurídicamente, es que la acción de responsabilidad civil tiende a constituirse en una supraacción, ¿no? Se le está pidiendo cada vez más a la acción indemnizatoria cumplir roles punitivos, ¿no? De alguna manera, en cierto sentido, reemplazando al instrumento penal propiamente tal, funciones de reconocimiento de derechos, por lo tanto funciones de alguna manera constitucionales, funciones de seguridad social para de alguna manera asegurar el acceso a ciertas prestaciones que le permitan a ciertas personas poder sobrevivir o subsistir, y por supuesto la función resarcitoria o reparadora que es la propia, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es evidente que en esta materia nos encontremos con la pregunta del deber de indemnizar, con la pregunta del fundamento, con la pregunta de la función, ¿no?, que cumpliría aquí la responsabilidad civil. La publicidad y obviamente está detrás de esta eventual posibilidad de generar daños una figura, una, ¿no es cierto?, conducta que nosotros jurídicamente en Chile tenemos muy poco trabajada, que es el abuso del derecho, ¿no?, que finalmente es lo que está detrás, ¿no? Existiendo un derecho a la publicidad, nos encontramos con el tema del abuso del derecho que se puede dar, ¿no es cierto?, a través de la publicidad engañosa, a través de, ¿no es cierto?, esta conducta que puede generar daños en la relación, ¿no es cierto?, horizontal entre proveedores o en la relación vertical entre proveedores y consumidores, ¿no? Lo que creo plantea un gigante desafío, porque nosotros no tenemos, vuelvo a repetir, un trabajo desarrollado, profundo, consistente. Por lo pronto no tenemos ni siquiera una regla expresa que sancione el abuso del derecho, como sucede en otros códigos, y por lo mismo estamos a distancia de lo que puede existir en otros países en torno al desarrollo de cuando, ¿no es cierto?, estamos frente a un abuso del derecho. Ahora, esto es particularmente complejo y creo que es muy entretenido además entrar a la pregunta de la responsabilidad civil derivada, ¿no?, del derecho a la publicidad, porque plantea desafíos complejos, ¿no? Por una parte,
la formación del consentimiento, ¿no? Aquí incidimos directo en el meollo de la contratación, que es en definitiva la formación del consentimiento, partiendo de ¿no es cierto?, del punto de partida de que la contratación es el motor de la economía, pero además un mecanismo esencial para la satisfacción de las necesidades de las personas. Entonces, cuando entramos nosotros a la pregunta de hasta qué punto puede publicitarse, ¿no? ¿Cómo puede publicitarse un producto? ¿Hasta qué punto puede generarse una necesidad en otro? Viene la pregunta cardinal histórica, ¿no? De qué es lo que puede hacer en realidad el vendedor o qué es lo que puede hacer el proveedor en orden a generar el interés por su producto, ¿no? Pregunta que la estudiamos desde siempre, que tiene que ver con que obviamente hay un derecho por parte del vendedor, del proveedor, de sublimar su producto, ¿no? Eso es evidente que no lo podemos negar. El punto es que esa sublimación no puede llegar a un engaño, a un fraude, a un dolo, ¿no? Y los ejemplos los tenemos desde siempre, ¿no? El curso, el ejemplo este clásico de Potier, ¿no? Del señor que va a vender su fundo a un amante de la pesca y le muestra, ¿no es cierto?, la lagunita que en realidad él rellenó con agua y puso pescados para que el otro crea que va a comprar un lugar donde puede pescar. O sea, tan antiguo como eso es la pregunta de en realidad hasta qué punto puede uno sublimar, hasta qué punto, ¿no es cierto?, puede de alguna manera generarse la necesidad y el límite del engaño o el fraude, ¿no? Ahora, el desarrollo de la fabricación en masa, de la distribución, del aumento de las necesidades, la gigantesca oferta de productos han generado la necesidad obviamente de regular con precisión estos límites para evitar el perjuicio a la persona, al consumidor. Y esto es particularmente complejo y creo que ahí está el desafío y lo que lo hace inmensamente entretenido como área a trabajar, que esto nos plantea la necesidad de encontrar un equilibrio entre el derecho a publicitar el producto, entre la publicidad y los derechos a la intimidad, a la imagen, el respeto a la dignidad del comprador, del consumidor, ¿no? Y ahí entroncamos con otro gigantesco desafío de nuestro derecho, y si vamos al fondo con el desafío más gigantesco que en materia de publicidad nos pone sobre la mesa, es nuestra precaria, por decir absolutamente insuficiente, regulación de la tutela de los derechos de la personalidad en nuestro derecho, ¿no? Recordemos que nosotros solo tenemos regulación de honor, de algo de intimidad, no tenemos casi nada de nombre, ¿no? De imagen, que son derechos consustanciales, que están todos de alguna manera en jaque aquí, y los que no tenemos una reacción como sistema. Lo poco que tenemos de orden constitucional, pero desde luego al ordenamiento civil le corresponde, ¿no es cierto?, hacer la bajada, delimitar estos derechos, como sucede en los derechos europeos desde luego. Y aquí nos pone, creo, en la base, y nos pone sobre la mesa la necesidad urgente que tiene nuestro derecho de trabajar si en realidad entendemos que el derecho está al servicio de la persona. Lo último que también creo que está aquí, digamos, desafiado, es que hasta ahora, por lo tanto, por la insuficiencia de regulación de la protección a los derechos de la personalidad, y todo estaría remitido al derecho común de la responsabilidad civil, ¿no? Y si bien es cierto, las normas del Código en materia de indemnización de perjuicios son principios generales y nos han permitido dar ciertas respuestas, cuando se llega a materias tan específicas como esta, es indiscutible, con conductas tan específicas, es indiscutible que tenemos que avanzar hacia una mayor profundidad técnica, y creo que el desafío es hacer y generar una regulación particular. Piensen ustedes todo el desafío que tenemos en el tema de la responsabilidad precontractual que podría darse aquí, donde Chile es nada mal llamada precontractual, porque en realidad es responsabilidad por culpa in contraendo, donde no tenemos muy poquito y donde realmente el desafío es muy grande. Así que, por supuesto que hay una relación, pero creo que la relación es de puros desafíos.
Bueno, por mi parte, desde el punto de vista de la responsabilidad, quisiera simplemente reflexionar que este libro aporta muchísimo en lo que dice relación con el estudio de los supuestos de hecho, que motivan, ¿cierto?, el presupuesto de la pretensión indemnizatoria. Y así lo veíamos con anterioridad, al punto de especificar distintos tipos de objetos publicitarios y de normas o leyes publicitarias en materia de alimentos, incluso con la última ley que se dictó especialmente al efecto, con los casos de las tutelas en el ámbito del tabaco, por ejemplo, entre otras. Así entonces, y también comparto esta reflexión de Carmen en torno a los desafíos, ¿no? Porque si uno comienza a pensar en publicidad en materia de derecho al consumo, tendría que hacerse cargo de la cesación, por ejemplo, que es el remedio connatural que subyace, ¿cierto?, la protección que hay detrás del ilícito cometido en este caso con la infracción del artículo 28 de la Ley de Consumo. Y la cesación, ¿qué es? No hay estudios monográficos, no hay estudios respecto de ello. Podríamos encauzarla dentro de una hipótesis de responsabilidad preventiva, por ejemplo, como de alguna manera lo sugirió tiempo atrás el profesor Bies, o bien en el tono de las querellas posesorias, como bien lo ha estudiado Carlos Jamunati y esta casa de estudio. Lo cierto es que la Ley del Consumo tiene una eminente tutela infraccional. Lo que busca es sancionar al proveedor infractor con multas a beneficio fiscal, y de ahí se deriva recién la responsabilidad civil, ya sea en su faz preventiva, en su faz resarcitoria, o incluso ahora con las actuales, ¿cierto?, reformas que ya están en vigor con su función punitiva o sancionatoria. Entonces, también quisiera comentar algunas palabras respecto de ella, ya que aquí se despliegan varias de las funciones propias de la responsabilidad civil que pudieran ser aplicables a los ilícitos cometidos, ¿cierto?, por afectación de publicidad engañosa. Es cierto que nuestro vocablo del artículo 28 es inédito en términos de que sanciona al que a sabiendas o debiendo saber, y eso con una mirada comparada no es común encontrarlo, de manera que en principio uno podría pensar que costaría mostrar o demostrarle al juez la comisión de esos elementos de la culpabilidad en sentido amplio tan difícil, pero ya se ha avanzado con estudios jurisprudenciales que dicen que no es así y que el estándar judicial es mucho más bajo, ¿no?, que no haya sido inexcusable, de manera que no existen problemas desde esa óptica, al menos en lo que dice relación con la jurisprudencia, pero tenemos grandes desafíos. Tenemos desafíos respecto de la vinculación de la función punitiva de la responsabilidad civil expresamente consagrada en materia de consumo a través de la inclusión de los daños punitivos, de este recargo del 25% y de la naturaleza jurídica que hay detrás de estos mal llamados, ¿no?, daños morales colectivos, como tantas veces lo hemos comentado con Carmen, muy sorprendidas de la institución. ¿Qué es lo que es la dignidad del consumidor y cómo se puede relacionar esto en materia de publicidad? Bueno, en este libro se hace cargo, y no podía ser sino de esta manera, ¿cierto?, de un apartado especial respecto al rol de la mujer, ¿cierto? Y el referente o el análisis que se hace en materia de publicidad es que podrían haber sesgos que dicen relación con disrupciones a su dignidad. Así se analiza el impuesto rosa, por ejemplo, y María José es referente en estos temas, no podía ser de otra manera, ha impartido cursos y es experta en liderazgo femenino, entonces ahí también hay un tremendo desafío, ¿cierto? También en lo que dice relación con el greenwashing, que es esa práctica, ¿cierto?, o mala práctica más bien, que nace a propósito de un comentario de un periodista en la época de los 70, que se da cuenta que cuando aloja en hoteles aparece un cartel que dice, si quieres ser cuidadoso con el medio ambiente y no pedir recambio de toallas, por favor déjala colgada. Si la dejas tirada en el suelo, entenderemos que quieres el recambio, de alguna manera imputándole algún tipo de conciencia verde o medioambiental al consumidor en circunstancias que lo que hay detrás de eso, más bien, y de ahí viene, ¿no?, del whitewashing, viene la expresión greenwashing, que sanciona en el fondo esta idea de esconder
que detrás de esta conducta de sustentabilidad hay detrás también un ámbito económico importante, ¿no? Que no está expresamente declarado. Y esto también es súper impactante porque hoy en día uno de los ejes más importantes, acaba de terminar la última de las COP con varios desafíos, la ONU declaró como principio fundamental en materia de consumo el consumo sustentable, también se relaciona y se va a relacionar con aquellos desafíos que existen en materia de dignidad de las personas y el tratamiento que tiene que tener el medio ambiente. Y si pensamos que la tutela es amplia, que no solo se protege al consumidor, sino que también a intereses difusos, a intereses que no están sujetos a personas determinadas, bien podríamos considerar la tutela en favor de ciertas colectividades, de ciertas comunas, ¿cierto?, para proteger los intereses relacionados con la publicidad engañosa. A propósito, ¿cierto?, de este fenómeno del greenwashing, qué sé yo, parcelas declaradas sustentables en alguna localidad del país que no lo son, ¿cierto? Cierto tipo de productos que dicen no tener o tener pocas huellas de carbono que sí lo son, ¿no? Y de ahí comienza entonces la reflexión en torno, insisto, a la dignidad del consumidor, la importante relación que hoy en día tiene eso con la protección de la vida misma, así lo dice la letra F, el artículo 28, la calidad de vida y el medio ambiente. Hay mucho que referir porque me parece que ha sido abordado en bastantes dimensiones, solamente una adicional que a mí me provocó sorpresa también al momento de estar leyendo el libro, que es lo que se refiere a las principales limitaciones que se fueron estableciendo en materia de publicidad, por lo menos a nivel histórico en nuestro país, que no están solamente relacionadas con aspectos de veracidad de la información que se está otorgando, sino también con aspectos de seguridad, en particular con seguridad en el plano sanitario. Entonces nosotros podemos observar que, claro, hay una preocupación por parte del legislador en torno a la promoción de conductas saludables por parte de las personas destinatarias de esa publicidad, y vemos limitaciones en materia de tabaco, limitaciones en materia de alcohol, limitaciones en materia de alimentación, también últimamente también limitaciones limitaciones en materia de videojuegos con las modificaciones que se han hecho a la legislación. Pero me llamó la atención la referencia expresa que se hace al artículo 65 de la Ley de Mercado de Valores, porque uno se encuentra de que esa seguridad o esa idea de seguridad que normalmente tenemos bastante relacionada en nuestra cabeza con la integridad física, la integridad psíquica, también tiene un aspecto de seguridad en el consumo, en las decisiones económicas que tomamos, y por tanto podemos ver ahí con bastante claridad cómo también se establecen ciertos paradigmas de protección del consumidor, lo referiremos también, del consumidor financiero en particular, sobre la base de que se impulse a tomar decisiones que sean consistentes con sus posibilidades de inversión, con sus posibilidades de endeudamiento, etcétera. Y por tanto, esa noción de seguridad que incluso cuando nosotros observamos la Ley de Protección del Consumidor en esta idea de los productos que defectuosos o la idea de la seguridad en el consumo, y que normalmente hacemos referencia a esta idea de la integridad física o la integridad psíquica que podrían verse afectados, tiene una dimensión que es muchísimo más amplia y que se puede explorar, por supuesto, a partir de las reglas de responsabilidad. Es decir, en la medida que nosotros observamos que aspecto motivacional al que antes aludíamos respecto a la publicidad, de generar cambios en la conducta de los sujetos, esos cambios tienen que ser apreciados de manera responsable por parte del anunciante. Y aquí me parece a mí también que es importante dar cuenta de esta función más bien preventiva que ofrece también la responsabilidad civil, de manera de que si podemos identificar ciertas consecuencias jurídicas que se podrían derivar de la infracción de principios o de reglas que conlleven una actitud o inciten actitudes que son riesgosas por parte del destinatario de la publicidad, igualmente podemos encontrar una respuesta a partir de la responsabilidad civil, y en la medida que tengamos los criterios más o menos establecidos,
invitar al anunciante de alguna manera a evitar esas formas publicitarias que pueden terminar de manera bastante desastrosa. Y lo segundo, retomando esta idea de la protección de la persona en todas sus dimensiones, claro, el artículo 51 de la Ley de Protección del Consumidor, cuando incorpora la idea de no sé cómo decirlo, daño moral colectivo mal indicado, y establece como bienes jurídicos protegidos la integridad física, la integridad psíquica y también la dignidad del consumidor, nos permite también explorar, aunque claro, la técnica legislativa puede presentar defectos importantes, una dimensión tutelar por parte del ordenamiento jurídico, en particular en lo que se refiere a materias de consumo, que merece una amplitud, una forma de mirar bastante más completa y donde por supuesto podemos ir involucrando distintos elementos que producen una afectación a estos derechos o bienes de la personalidad, de manera que estas herramientas se transformen efectivamente en mecanismos de tutela eficientes para la protección de la persona en todas sus dimensiones. Y eso también involucra, por supuesto, ciertas limitaciones intrínsecas que se deben dar en materia publicitaria. Yo creo que hay ciertos ejemplos que se señalan en el libro, principalmente en aquellos que dicen relación efectivamente con el trato de la mujer, y ahí hay un estudio del CERNAC que nos da cuenta, es un estudio que se hizo el año 2015, si mal no recuerdo, y que trae ejemplos, y yo creo que cuando uno mira los ejemplos, de hecho trae incluso enlaces para ver videos, la verdad es que casi mejor no verlo. Lo mismo pasa con otros aspectos de que quizás en otros momentos estaban bastante más aceptados, bueno, no sé si aceptados, pero eran bastante más regulares y quizás nos preguntamos mucho menos respecto a eso. Y aquí cobra importancia, por ejemplo, todos los temas de hipersexualización de la infancia a efectos de promover una determinada conducta que por supuesto afecta la dignidad, en este caso, de un grupo de la población, los menores que merecen una protección bastante superior. Desde ese punto de vista me parece que el libro ofrece esos elementos de juicio o da elementos que nos permiten sustentar esta idea de responsabilidad sobre una base bastante amplia, identificando, y quizás con esto puedo vincularlo con la última de las preguntas sobre la hipervulnerabilidad, elementos que son, desde el punto de vista jurídico, indispensables para construir esa tutela. Y en el caso particular de la infancia, con el principio de interés superior del menor, que muchas veces pensamos que tiene una aplicación que se reduce a la órbita del derecho de familia y a las decisiones que se tienen que tomar en la órbita del derecho de familia, olvidando que es un principio que merece ser implementado en todas las órbitas del derecho y que tiene un reconocimiento para efectos de ofrecer un estatuto especialmente tutelar. Y en el caso particular de la publicidad y en esos desafíos que se dan en relación con la infancia, que se abordan en el capítulo 6 del libro, claro que nos da elementos suficientes para efectos de generar ese mecanismo de tutela específica. El Servicio Nacional del Consumidor tiene actualmente en consulta una normativa, una circular interpretativa sobre hipervulnerabilidad, donde efectivamente se hace revisión a partir de tratados internacionales, y en este caso en particular todo cuanto se refiere a la protección de ciertos grupos vulnerables. En tema de publicidad de la infancia, me llamó la atención una frase que se indica, que dicen que los niños ocupan una posición única en el ecosistema publicitario, son un grupo de consumidores extremadamente poderosos, dotados de la tecnología para ejercer una influencia persuasiva sobre sus padres en la adopción de sus decisiones de compra. Y uno que tiene hijos de adolescentes y adolescentes se da cuenta de que esto es una verdad al tamaño de una catedral. Hay un
montones de decisiones de consumo que se adoptan en los hogares sobre la base de ciertas preferencias o indicaciones que tienen los niños. Entonces, en su momento, me acuerdo perfectamente cuando la decisión de cuál era el cereal que se iba a comprar era básicamente cuál era la imagen que aparecía en la caja. Hoy en día ya no tenemos esas imágenes precisamente por una intención de protección. La idea de los influencers, es decir, el impacto que tiene seguir a una determinada persona que además propicia la realización también de ciertas conductas o tiene esta forma de asociarse con determinadas marcas y fomentar el determinado uso. Tomar en consideración el nivel de ingenuidad que podemos encontrar en esos menores al momento de fomentar esta toma de decisiones y, por supuesto, todo cuanto se refiere a esos atentados a la dignidad de la persona, en definitiva. Y en este sentido, creo que el libro, en esa parte final, en la parte de la protección de la infancia, la parte de la protección del medio ambiente, en la parte de la protección de la dignidad de la mujer, aporta elementos jurídicos que sirven para poder soportar un mecanismo de protección que no está solamente basado en una cierta opinión, un cierto rechazo que nos pueden provocar, observar ciertos mecanismos de incitación al consumo, sino que encontramos directamente normas jurídicas y principios jurídicos que pueden ser utilizados también en la órbita publicitaria como mecanismo de protección de estas personas que se encuentran en una situación de hipervulnerabilidad. Bueno, para terminar, se nos propone, y María José acaba de señalar que ojalá no más de 5 minutos, vale. Nuestra reflexión en torno a la vinculación de las normas publicitarias con el consumidor financiero hipervulnerable, y obviamente que por las mismas, ¿no es cierto?, razonamientos que se vienen exponiendo, no cabe duda que hay una directa y, ¿no es cierto?, grave vinculación, ¿no? Una primera cuestión es obviamente la complejidad de precisar quiénes son vulnerables, ¿no? Como dice un autor argentino, en realidad todos somos vulnerables porque somos seres humanos y somos frágiles física y psíquicamente, ¿no? Y si hay un lugar donde uno puede jurídicamente constatar en el fondo las vulnerabilidades, el contrato de adhesión, es el contrato de consumo, donde el más fuerte y el más débil son categorías en las que todos podemos encontrarnos, incluso los abogados, aunque muchos abogados que creen que jamás, ¿no? Y que va diciendo por todas partes que es abogado, como si eso le otorga, ¿no es cierto?, un ropaje particular. Pero la verdad que muy abogados seremos, pero cuando el vendedor nos impone soportar los gastos de la venta, aunque el código los divida, tendremos que soportarlos, ¿no? No hay nada más que hacer, ¿no? Como siempre les digo a los alumnos, no vamos a negociar con ninguna compañía de la luz ni con el banco, porque lo que nos dirán en el minuto que quisiéramos entrar a negociar, por más que seamos abogados, mire señor, la puerta es ancha, ¿no es cierto?, grande para que usted vaya a buscar otro lado, porque aquí estas son las condiciones y las reglas del juego que yo pongo. La protección al vulnerable obviamente es un criterio rector del Estado, de la acción del Estado y por lo tanto de todo el derecho, y es transversal a todas las áreas jurídicas, puesto que en el fondo, ¿no es cierto?, es una consecuencia del respeto a la dignidad. En el caso específico de la publicidad, sí, esto cobra especial importancia por la posibilidad de la publicidad engañosa y lo que la publicidad engañosa puede generar, que son múltiples consecuencias, que son consecuencias en el consumidor vulnerable de una profundidad gigante, ¿no? Yo resaltaría en primer lugar la invasión de la conciencia, ¿no? Como bien nos ponía Francisca en el ejemplo del greenwashing, pero también la invasión de la conciencia que vivimos muy, ¿no es cierto?, recurrentemente en las redes, ¿no? En Facebook, basta con que uno diga, hoy me gustaría cambiar la lavadora, y sistemáticamente me van a aparecer 500 anuncios de lavadoras en oferta, ¿no? Que hasta un cierto punto invaden también la autonomía, ¿no? Inciden en la verdadera autonomía, y eso eventualmente puede generar un perjuicio material o moral. Y por eso la importancia de una clara regulación de la publicidad y el desafío que tiene, por lo tanto, el derecho chileno en esa materia. Creo además que aquí nos encontramos, y solo por apuntar otro flanco gigante de análisis, en la tensión entre el derecho a la publicidad
la idea de un consumidor vulnerable, pero también el deber que tenemos de informarnos, ¿no? Y que no porque el consumidor sea vulnerable desaparece, ¿no? Y es que en el fondo tenemos todos el deber de informarnos antes de comprar o adquirir. Pero el punto aquí es hasta qué punto puede, ¿no es cierto?, un consumidor vulnerable adquirir la información, tener una capacidad de análisis crítico del producto que se le está vendiendo, de la veracidad de lo que se le está ofreciendo, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo y ustedes recibirán, por ejemplo, estas ofertas todo el rato de cuánto producto y cuánta técnica hay para bajar el peso, ¿no? Y que dice, bueno, usted contengas gratis, llene sus datos, yo lo he hecho 1000 veces, no es que esté hablando de otros, ¿no? Y uno empieza hasta que llega el minuto, ponga la tarjeta de crédito, primer mes, ¿no es cierto?, gratis, y empieza de alguna manera esta espiral en la cual uno entra y a veces no sabe ni siquiera cómo salir. Entonces creo, y con esto termino, no me atrevería a hablar nada del consumidor financiero teniendo al profesor Juan Luis Goldenberg al lado, así que solo llego al consumidor vulnerable, hipervulnerable, para decir que creo que en el fondo aquí el temazo, digamos, gigantesco desde el punto de vista de los principios es la buena fe, ¿no? Es el principio de buena fe. Y cómo esto se materializa, se respeta, se custodia en el ámbito de esta contratación y de la publicidad que da lugar a la contratación. Por mi parte, muy cortito, simplemente volver a enfatizar en que ya se ha hablado mucho respecto a los hipervulnerables en materia de alimentos, en materia de tabaco, menores, ¿cierto?, adultos mayores, etcétera. Decirle a Juan Luis que no solo le afecta a la publicidad a los preadolescentes, sino que también a niños de 3 años que andan pidiendo huevos sorpresa y la mamá no tiene cómo explicarle que no existen y no hay en Chile. Lo vemos desde la tierna infancia en adelante. Así que simplemente, claro, aquí hay un esbozo importante, unas notas, ¿cierto?, importantes por hacerse cargo de la problemática especial que tienen los hipervulnerables y ver los mecanismos de tutela, que consolidan y que refuerzan, ¿cierto?, dicha protección. También omito, dado que está el profesor Goldenberg aquí, algunos comentarios en materia de consumo financiero. Simplemente finalizo mi exposición destacando todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de una producción del libro y las cualidades personales de la autora, su convicción, su generosidad, su transparencia, su sinceridad, junto con la de los autores y coautores invitados, y aprovecho de saludar a Cureusa, que también está aquí. Gracias por hacerme parte de esta fiesta, me siento sinceramente muy honrada de sentarme a su lado. Sé que no ha sido fácil llegar a este excelente puerto. En estos sábados dijo que un buen escritor expresa grandes palabras con pequeñas cosas, con pequeñas palabras. Sé que María José me diría, ¿y las buenas escritoras? Yo le contestaría, tú eres una buena escritora, expresaste grandes cosas con pequeñas palabras. Yo solamente no quiero hablar mucho de consumo financiero, pero evidentemente es un tema importante. Solamente aludir que los propósitos de protección que se da al consumidor financiero del derecho comparado incluyen la publicidad. Incluyen mecanismos los cuales se evita, por ejemplo, la adopción de toma de decisiones sobre la base de la idea del crédito fácil. Por ejemplo, en Bélgica existe normativa en particular que expresamente prohíbe la indicación de la facilidad de la contratación de crédito, es decir, de manera de evitar que la persona tome decisiones impulsivas al momento de la contratación, sobre todo por la idea de que las consecuencias negativas que puede tomar o que puede significar el tomar una decisión en este sentido. Y solamente quería ocupar el micrófono para dar ese dato, pero principalmente para volver a felicitar y agradecer principalmente a María José por la invitación, en primer lugar, pero sobre todo por el esfuerzo, por el libro, por compartir con nosotros todas estas reflexiones que, por supuesto, pienso de que son extraordinariamente relevantes en un mundo como el que vivimos, en que la publicidad nos rodea de manera tan a veces excesiva. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo también quisiera, como me fui directo a lo técnico,
no quisiera terminar esto sin agradecer a María José por la invitación, por esta también modalidad que ha sido mucho más grata y entretenida, ¿no?, de compartir. Felicitar a todos los autores, coautores. Es cierto, como dice Francisca, que la presentación del libro es siempre una fiesta, y es una fiesta en particular para los que nos dedicamos al derecho, a la vida académica, porque uno sabe en realidad el esfuerzo. Una vez Daniel Peñalillo, cuando presentó mi libro El daño moral, dijo que la gente cree, siempre va preguntándole a uno, oye, ¿cuándo vas a publicar un libro? Como si escribir libros fuera como hacer churros, ¿no? Y en realidad detrás del libro uno tiene que pensar siempre en lo que hay detrás. María José es mamá, tiene niños chicos, tiene su marido, tiene una vida familiar, y esto siempre representa además una gigantesca, ¿no es cierto?, dedicación de dejar otras cosas relevantes, importantes, para poder dedicarse a esto, que por supuesto ha sido posible, no me cabe duda, por la solidaridad de su marido. Así que muchas felicidades. Agradecemos a los 3 profesores por sus excelentes comentarios y apreciaciones del libro. Y para finalizar esta presentación, vamos a dejar a nuestra queridísima profesora María José Martavit Sagredo, autora del libro. Gracias, profesora. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Solamente quería hoy día, muy cortito, agradecer profundamente a todos los que están aquí. Contarles que este libro parte con la historia de un pez. Ya voy a llegar a eso, ¿eh? Todos me han preguntado, ¿cómo parte este libro? Con la historia de un pez, efectivamente. Vuelvo a los agradecimientos. Todos dicen, oye, agradecer, porque es muy importante en verdad agradecer. Parto aquí con Creusa, ella es coautora de este libro, invitada. Sin ella no hubiese sido, por supuesto, posible realizar esta titánica obra, así que Creusa, te doy las gracias infinitas. Este fue un trabajo titánico, obviamente. Eduardo, que no pudo venir también, infinitas gracias, Eduardo, lo mismo a Javiera, que no pudieron estar acá. Fue un trabajo colaborativo, de mucho esfuerzo. Gabriela Youssef, que tampoco pudo estar, de mucha investigación, porque como comentan, no había nada, no había nada como para poder empezar a recopilar materiales, así que lo primero que hice fue comprarme una maleta llena de libros por Amazon y poder, desde lo que hay afuera, empezar a construir en el fondo parte de este libro, tomando por supuesto un montón de papers y documentos que habían acá escritos por profesores brillantes chilenos, y lograr entonces llegar a lo que es hoy día, y todo también inspirado, por cierto, en lo que fue mi primer curso del derecho a la publicidad, que aunque no crean, la pandemia también tuvo algo que ver, el estallido social también tuvo que ver en esto. ¿Por qué? Este curso del derecho de la publicidad estaba dictándose justo cuando estalla el estallido social, ¿cierto? Y por lo tanto no pudo impartirse como había sido planeado. Aquí hay un alumno de ese curso, de hecho, que nos acompaña hoy día también, y por lo tanto me quedé con todos los materiales, todos los PowerPoint, los casos preparados con Creusa también, que estaba siendo mi ayudante en ese momento, y entonces también surge la idea de poder plasmar toda esa información que no pudimos entregar en este libro. Así que empieza entonces a tomar fuerza la idea de armar este libro. Y vuelvo entonces con la historia del pez. Yo tenía 5 años cuando una vez, me acuerdo, pero patente, cuando me enfrenté a la publicidad engañosa. ¿Cómo fue esto? Concursaba, era experta en concursar en distintas cosas, y me conocen los que están acá. Había completado un álbum con un montón de estampillas y participé en un acuario, ¿ya? Y me lo gané. Entonces fui, convencí a mi mamá, que también está acá, al centro de Santiago, en un edificio gigante, en un horario específico, a canjear mi acuario maravilloso en una foto gigante, después de haber comprado millones de estampillas, millones de días, ¿no es cierto?, logrando mi álbum completo para ir a canjear este acuario.
llego, ¿cierto?, con mi mamá al centro de Santiago a una hora específica y me encuentro con una bolsa de agua, que no, una bolsa de agua, estoy siendo literal, con un pez de cartón plastificado que estaba dentro, ¿no es cierto?, de esta bolsa de agua. Me acuerdo como el impacto, la sensación de engaño, de estafa, de desilusión, de decepción tremenda. Les prometo que tenía 5 años y sentí eso, no sabía del derecho, no sabía de leyes, de nada de eso, pero sentí, ¿cierto?, en carne propia esta gran y profunda desilusión por mi acuario. Mi mamá hasta el día de hoy se acuerda de esa anécdota, pero que la conecto después. Bueno, me titulé, ¿cierto?, fui abogada y la vida me fue llevando por los caminos del derecho y la publicidad, porque cuando, bueno, estaba escribiendo este libro con Creusa, preparando estos cursos, me di cuenta que muchos de los casos que están en ese libro tuve la fortuna de litigar en mis diversos trabajos. Por alguna u otra razón fui acercándome a el ejercicio de la profesión de este mundo, lo que agradezco profundamente porque de alguna forma he podido contribuir al desarrollo de esta área del derecho en nuestro país, lo que me pone muy, muy feliz. Así que de alguna forma he visto cómo ha ido creciendo hace 10 años, como decían acá Francisca, Juan Luis y la profesora Carmen Domínguez, cómo ha ido creciendo esta rama y lo importante que es, ¿cierto? Así que simplemente, bueno, volviendo de nuevo a los agradecimientos, no me queda más que agradecer, por cierto, bueno, a las autoridades acá presentes, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme estos días. A los profesores acá presentes, muchas gracias por darse el tiempo de leer la obra, comentarla, a la subdirectora jurídica del CERNAC por acompañarme también hoy día, a mi marido acá presente, muchas gracias por la paciencia, por las noches en vela, a mi madre también que me acompañó mucho en este proceso, a mis hijos, les cuento, tengo 2 hijos pequeños y que Máximo estaba recién nacido cuando parte este proyecto. Yo ingenuamente dije, bueno, en el postnatal escribo, ¿no es cierto?, el libro, obvio. Me acuerdo que hablé con Valeria Guerra, que es la editora, por supuesto que muchas gracias, Valeria, y le dije, lo tengo listo. Escribí 3 páginas en el postnatal, que fue simplemente el índice. Creusa se ríe porque llegué con 3 páginas después de haber pensado que iba a tener un primer borrador, cosa que por supuesto no ocurrió, porque ser mamá de una hija es distinto que ser mamá de 2 pequeños. Así que Máximo pasó varios días de recién nacido en brazo ahí escribiendo el índice conmigo. Mi hija Victoria, les comento que también con mucha paciencia me dijo que hoy día tiene 4 años, le parecía que este era un tema muy, muy aburrido, ¿ya? Y que ella hubiese preferido 1000 veces que esto hubiese sido un tema de ella y sus juegos, con su mamá y su papá. Así que con eso simplemente les quiero transmitir agradecimientos a todos los presentes, a mis amigos, a mis ayudantes que están hoy día, José Tomás, a la Mara, a la increíble presentación que hizo hoy día también la María Ignacia, la María Emilia. Muchas, muchas gracias a todos por estar hoy día aquí acompañándome en este día, como dicen ustedes, de fiesta, tan especial, a todos los que están hoy día por Zoom también acompañándome, y simplemente decir que todos aquellos que estén hoy día en la posición de poder ingerir y estar de alguna forma conectados con la publicidad, ya sean publicistas, abogados, empresarios, pequeños, grandes, como sea, tener la posibilidad de poder de alguna forma ofrecer un acuario el día de mañana, por favor que entreguen un acuario y no un pez de cartón. Eso sería. Muchas gracias.
Agradecemos a la profesora María José Martavid por sus palabras, muchas felicidades, muchas gracias a todos por su presencia, por Zoom, y a los que están presentes los invitamos a un cóctel. Muchas gracias. Nos reíamos con mi mamá. Siempre nos acordamos de si yo lloraba. Pero claro, no es una bolsa.